Muy buenos días, queridos hermanos y queridas hermanas. A partir de hoy vamos a comenzar un nuevo tema que le he titulado el ocupacionismo. Sí, el ocupacionismo. Antes de entrar en materia, quisiera deciros, perdonad, pero hace mucho calor aquí, en esta carpintería, quisiera deciros algo acerca del lugar donde me encuentro. Como podéis ver por el trasfondo, me encuentro en una carpintería. ¿Y por qué he decidido grabar este vídeo aquí, en esta carpintería? Pues porque hace ya 32 años, sí, 32 años, en este mismo lugar, y luego os pondré una foto, y en esta misma, ¿qué es esto? ¿Un banco? Un banco. Es que estoy hablando con el carpintero. En este banco de trabajo veréis al carpintero, porque os pondré la foto. Creo que ibas con una bata azul, ¿no? Bueno, pues luego os pondré la foto. Y aquí precisamente grabé este tema en cassette, naturalmente. Hace 32 años no había estos sistemas modernos. En cassette grabé este tema acerca del ocupacionismo. Es un cassette que ha dado la vuelta, iba a decir al mundo, pero no sé si ha ido tan lejos. En toda España lo han tenido, incluso en el 92, que acababa de grabarlo, yo lo vi en la Expo de Sevilla también, en la librería evangélica de la Expo de Sevilla. O sea que es un cassette que ha ido por muchas bibliotecas, por muchas librerías cristianas y en muchas iglesias. El ocupacionismo. Voy a hacer algunas puntualizaciones acerca del ocupacionismo. Lo primero que quiero hacer es diferenciar ocupacionismo de trabajo, aunque ambas arrancan de la misma raíz, sin embargo son muy distintas. Vamos por partes. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es la ocupación propia de cada persona para costearse su propio sustento. Y si queréis os pongo un ejemplo de la Escritura. Tiene que ver con la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Esta era una iglesia muy maja espiritualmente, pero había algunos creyentes que se habían pasado un poco de la raya. El apóstol les había enseñado de que el Señor estaba viniendo. Y algunos de los tesalonicenses pensaron, pues si el Señor se está acercando y viene a recogernos, no vale la pena trabajar más, no vale la pena, pero claro, el Señor tardaba, ¿y qué hacían mientras tanto? Pues que se aprovechaban de la comida de otros tesalonicenses mucho más diligentes que ellos, que además de esperar al Señor, en el día a día trabajaban, y esto era un abuso de confianza. Y el apóstol San Pablo les escribe esta carta, y en el capítulo 3 y versículo 10, de la segunda carta, dice, si alguno de vosotros no quiere trabajar, porque no me gusta lo que estáis haciendo, pues que tampoco coma. Hombre, que tampoco coma. Ya veréis cómo cuando os quedáis sin comer, os ponéis a trabajar. Por lo tanto, insisto en la definición que he dado anteriormente. El trabajo tiene que ver con la ocupación propia de cada persona para costearse su propio sustento, el propio y el de toda la familia, naturalmente, si la tiene. Eso en cuanto al trabajo. Pero ¿y en cuanto al ocupacionismo?
En cuanto al ocupacionismo, hemos de decir que es esa misma ocupación, pero realizada con ansia y con afán. Sí, afán desmedido. Es decir, de una forma inmoderada, sin control. Esto es el ocupacionismo. Dicho de otra manera, el ocupacionismo es la deformación del trabajo. Es ir un poco más allá de lo permitido. Y voy a volverlo a ilustrar con otra porción de la Escritura, como he hecho con el tema del trabajo. En el Salmo 127, versículos 1 y 2, leemos lo siguiente. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Pues que a su amado dará Dios el sueño. Es decir, todo lo bueno, el trabajo, viene del Señor. Por eso dice aquí el salmista, si el Señor no está detrás, malo va, malo va. En vano trabajan. Si el Señor no está detrás, por mucho que vele la guardia, no sirve para nada, no sirve para nada. Lo importante es que el Señor esté detrás de todas las cosas. Bien, pues creo que con estos sencillos botones de muestra, a modo de introducción, tenemos suficiente. Ahora vamos a presentar ya el tema del ocupacionismo. Hecha ya esta introducción, yo voy a compartir con vosotros algunas advertencias o peligros que la palabra de Dios nos hace en relación al ocupacionismo. Sí, esa ansia inmoderada, ese trabajo en exceso, entraña algunos peligros. Y por eso la Escritura nos hace advertencias. La primera advertencia que encontramos en las Escrituras es que el ocupacionismo impide que le demos a Dios lo que es suyo. Y como suyo que es, le pertenece. Una de las cosas que más claramente nos enseña la Escritura es acerca de la prioridad de Dios sobre todo lo nuestro. Sí. La prioridad de Dios, repito, sobre todo lo nuestro. Y os lo voy a volver a ilustrar con unas palabras del sabio Salomón. Dirá aquí Salomón, o mejor dicho, se dirá acerca de Salomón, mejor esta puntualización. Terminó pues Salomón la casa de Jehová, y añade, y la casa del rey, es decir, su propia casa. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, y añade, y en su propia casa, fue prosperado por Dios. No sé si habéis percibido el detalle. Dice aquí que Salomón terminó en primer lugar la casa del Señor, el templo, lugar de su morada. Y una vez que hizo esto, pasó a edificar su propia casa. Y terminó primero la casa del Señor y después su casa. Con lo cual entendemos que aquí hay un orden de prioridades. Esto lo tenía muy claro Salomón, un orden de prioridades. ¿Cuál era, pasando a otro ejemplo, cuál era el problema del pueblo de Dios en los tiempos de Ageo? En relación a esta misma casa que Salomón había terminado, en primer lugar, miremos lo que hacía el pueblo de los tiempos
de Ageo. Ageo capítulo 1, voy a leer algunos textos. Versículo 9. Dios le dice a su pueblo, en relación también a la edificación del templo. Este era otro templo, pero da igual, no dejaba de ser el templo, la casa del Señor. No era el templo que edificó Salomón, que fue destruido, pero sí que era otro. Dice Dios al pueblo, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Y por qué? Dice Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Y añade, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y en el versículo 4 nos dirá en forma de pregunta, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa, mi casa, el templo, está desierto? ¿Qué os parece? ¿Que esto es lógico? De ninguna manera. Por la historia sabemos que a raíz de una prohibición que habían tenido de parte del enemigo, habían dejado la casa de Dios por la mitad. Y había quedado todo en medio, andamios, maderas artesonadas, y pasaban los años, y el pueblo no se había dado cuenta que tenía que seguir edificando, que el peligro ya había desaparecido. Y no solamente estaban con los brazos caídos para las cosas de Dios, pero con los brazos bien activos para hacer sus propias casas. Pero es que además el material que pertenecía a la casa del Señor, ¿qué hacían ellos? Lo robaban y se lo llevaban para sus propias casas. Por lo tanto, fijaos lo que estaba haciendo aquí el pueblo. Un escritor judío dice, no hay lugar para Dios en aquel que está lleno de ocupaciones. Sí, ocupacionismo. Si solamente pensamos en nosotros, si solamente trabajamos para nosotros, estos son habas contadas. No podemos encontrar ni una hora ni un minuto para ocuparnos de las cosas de Dios, porque hemos consumido todo el tiempo en lo nuestro. Repito el dicho de este escritor judío, no hay lugar para Dios en aquella persona que está llena de ocupaciones propias naturalmente. Por lo tanto, la primera advertencia o el primer peligro que hace aquí es que el ocupacionismo impide que le demos a Dios lo que es suyo y además, porque es suyo, le pertenece. Hay un segundo peligro. El ocupacionismo puede llegar a sustituir en el creyente las cosas de arriba, como son la comunión con el Señor y la meditación en su palabra, dos cosas totalmente bíblicas y espirituales que apuntan arriba. Pues el ocupacionismo puede llegar a sustituir estas dos cosas que son de arriba por las cosas de abajo. Lo ejemplifico con otra porción de las Escrituras. Capítulo 10 de Lucas es una porción muy conocida. Versículos 38 al 42. Tiene que ver con aquellas dos hermanas muy queridas por el Señor, Marta y María. Leemos, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María,
la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Encima le riñó al Señor, como si el Señor fuera culpable de no sé qué. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, aunque en realidad las hacía para el Señor. Pero eso no es suficiente excusa. Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Claro, alguien podrá pensar, pues qué desagradecido era el Señor. Al fin y al cabo, Marta se estaba matando a trabajar por tener la casa adecentada para que Jesús posase allí, durmiese y cenase y descansase de su mucho trabajo, y todo lo hacía para el Señor. ¿Acaso eso está mal hecho? Bueno, eso no está mal hecho. Y cuando lo hacemos para el Señor, todavía está menos mal hecho. Pero claro, el Señor no pasaba por allí cada día, pasaba de tanto en tanto. Y esto lo podía haber hecho en otro momento. Y cuando llegó el Señor, haber reservado su tiempo como María para ponerse a sus pies y escuchar la palabra de Dios y estar cerca del Señor. Pero es que ella se ponía muy nerviosa. Y no solamente se ponía muy nerviosa, sino que encima riñó al Señor. Y el Señor aprovechó para decir: no estoy de acuerdo contigo, Marta. Si yo te agradezco lo que estás haciendo por mí, la cena, todo. Pero claro, en este momento que he llegado yo, solamente hay una cosa necesaria, una cosa prioritaria sobre las demás cosas, y es estar cerca de mí, escuchando la palabra, como está haciéndolo tu hermana María. Dice: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero en este momento que acabo de llegar yo, una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Por lo tanto, repito, el ocupacionismo puede llegar a sustituir en el creyente las cosas de arriba, como son la comunión con el Señor y la meditación en la palabra, por las cosas de abajo. Aquí hay una enseñanza que no podemos pasar por alto. Y es que, queridos hermanos y queridas hermanas, el afán o el ansia, a mí me gusta más esta otra traducción, ansia. El afán o el ansia, como muy bien traduce nuestra versión evangélica, la versión hispanoamericana, el afán o el ansia finalmente engendra turbación de la mente y del espíritu. ¿Cómo le ocurrió a Marta? Exactamente. Mirad lo que dice el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 4 y versículo 6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Es mucho mejor un solo puño con descanso que no los dos puños, pero sin descanso, con trabajo y aflicción de espíritu. Sí. Y esto, queridos hermanos, a veces pensamos que estos errores, que estas caídas espirituales, pues solamente les ocurren a los malos creyentes,
a los creyentes mundanos, a los creyentes que solamente están pensando en lo de acá abajo, pero a los creyentes espirituales no les ocurre esto, por eso son creyentes espirituales. Pues si no os molestáis conmigo, os tengo que decir que discrepo, y os lo digo con humildad, discrepo de esto que acabo de adelantar. Esto les ocurre a esos creyentes que hemos apuntado, pero también les puede ocurrir a creyentes con convicciones profundas, creyentes que conocen la palabra, creyentes que tienen convicciones propias. Y alguien dirá, ¿también? ¿Y tú estás seguro de esto que dices? Hombre, si lo estoy, como que lo dice la misma palabra de Dios. Vamos a verlo ahora. Vamos a ver, y con esto ya terminaremos el vídeo de hoy, 4 convicciones, no una, 4 convicciones que se daban en Marta. Y sin embargo, fijaos la torpeza que cometió. Juan, capítulo 11, versículos 20 al 27. Dice aquí, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tiene que ver con la muerte de Lázaro. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Marta, ¿tú crees esto? ¿Tú crees esto? Le dijo Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. 4 convicciones. En el versículo 21, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. El Señor estaba lejos cuando enfermó Lázaro y finalmente murió. Y Marta estaba convencida que si el Señor, quien era la misma vida personificada, hubiera estado allí, su hermano no habría muerto, porque la vida ahuyenta la muerte. Vaya convicción más profunda. Versículo 22. Dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Mi hermano ha muerto ya. Aparentemente ya no hay solución, pero no, por favor, no está terminada la partida, como decimos ahora vulgarmente. Yo sé que estando tú aquí y todo lo que pidas a Dios, Dios te lo va a conceder, como en realidad fue así. Menuda convicción tenía esta mujer. Tercera convicción, versículo 24. Marta le dijo, yo sé que mi hermano resucitará en la resurrección en el día postrero. Qué bien conocía la Escritura, qué bien conocía la Escritura, cómo dominaba este tema de la resurrección de los creyentes. Y última convicción, versículo 27. Cuando el Señor en el 26 le dice, ¿tú crees esto? Ella responde, le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios que has venido al mundo. No me queda ninguna duda, sé quién eres. Y esto afirma mi fe en ti y en tus cosas. Por lo tanto, queridos hermanos, incluso sobre creyentes con profundas convicciones espirituales, se pueden dar estas cosas. Creo que tenemos enseñanzas muy preciosas para tomar cada uno de nosotros y mirar de que no se den en lo posible en nuestras vidas. Y ahora ya dicho esto, y a la espera del segundo vídeo que subiremos la próxima semana,
Vamos a terminar, como siempre, en oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad de tu mensaje, porque tú siempre sales al paso en el momento preciso. Y sales al paso no para amargarnos la vida, como algunos piensan, no porque a ti no te guste que nosotros tengamos algún tipo de posesión fruto de nuestro trabajo. Si a ti te gusta esto mucho, por favor. Pero lo que no quieres es que el trabajo nos engañe y deje de convertirse en un trabajo para nuestro sustento y pase a ser un ocupacionismo, porque esto impedirá que el tiempo y la dedicación que te tenemos que dar a ti lo ocupemos solamente en lo nuestro. Antes de terminar, queremos pedirte perdón por las veces que hemos hecho esto y que al mismo tiempo ilumines nuestra mente y nuestro corazón para que si estamos en uno de estos errores en la vida cristiana, rápidamente lo dejemos a un lado. Escucha esta oración, que como siempre te elevamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.